Muy bien. 20 contas, 20 con... Creo que ya desapareció mi presentación, ¿verdad? ¿Sí la ven o no la ven? Sí, Sí la vemos. Ajá. sí, sí se ve. Y tocayo, si puedes darme de alta Muy bien. como póster para poder Bueno. mutear. Les comentaba, muchas veces nos cuestionan que la renovación carismática parece un grupo protestante. Hay muchos que sin más dicen, no, pues son iguales que los protestantes. Hay otros que dicen, bueno, no son iguales, pero se parecen mucho, tratan de copiarle a lo que hacen ellos. Incluso hay quienes dentro de la misma renovación dicen, sí, pues sí es lo mismo. Vamos a empezar por decir que no es lo mismo. No es lo mismo y no puede ser lo mismo porque vamos a ver cómo la historia nos va a dar la respuesta por qué no somos lo mismo. Bien, tenemos que recordar que el protestantismo nació en 1517 en Alemania, cuando Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica. Él, pues, hace una serie de observaciones señalando, pues, abusos dentro de la iglesia, señalando ciertos abusos que él veía sobre todo en el clero, en los sacerdotes, incluso critica al Papa por una serie de decisiones que había tomado. Él se separa de la iglesia y después funda la iglesia luterana. La iglesia luterana termina convirtiéndose en la iglesia oficial de Alemania. Después Juan Calvino en Suiza y Enrique VIII en Inglaterra también dejan la Iglesia Católica para fundar sus propias iglesias. Estamos hablando de los principales fundadores del protestantismo. Aquí está la fotografía de Lutero, que en 1517 se separa de la iglesia y posteriormente funda la iglesia luterana. Aquí está el rey Enrique VIII de Inglaterra, que en 1534 se separa de la iglesia. Él quería dejar a su esposa y casarse con otra mujer. Le pide al Papa que anule su primer matrimonio. Como el Papa se niega porque no había razón para anular ese matrimonio, pues Enrique VIII se enoja, rompe con el Papa, rompe con la iglesia. Él funda su propia iglesia. Y obviamente, pues él se pone como líder de su iglesia, ¿verdad? Y bueno, en Suiza igual, Juan Calvino en 1539 se separa de la iglesia católica y funda la iglesia calvinista. Estas son, pues, algunas de las más importantes iglesias protestantes que surgieron. Ahora bien, ¿cómo vamos a llamar a estas iglesias protestantes? Les vamos a llamar iglesias históricas. Y este nombrecito les voy a pedir que se lo graben. ¿Por qué? Porque va a ser importante distinguir las iglesias históricas, las que surgieron desde la Reforma Protestante de Lutero, del resto de iglesias que surgieron después. ¿Qué pasó con estas iglesias protestantes históricas? Pues pasó lo siguiente. Estas tres iglesias se empezaron a dividir. ¿Por qué? Pues porque hubo una serie de desacuerdos entre ellos. De la iglesia anglicana, por ejemplo, muy pronto surgió otra iglesia que se llamó Iglesia Congregacionista, que fundó Roberto Brown. Después se desprendió otra iglesia, John Smith funda la Iglesia Bautista. Cuando los anglicanos llegan a Estados Unidos, se separan un poco de la iglesia anglicana y toman otro nombre, se llaman episcopalianos. Y también algunos anglicanos en Estados Unidos dejan la iglesia anglicana y fundan la iglesia metodista.
Esto es por poner un ejemplo de las divisiones que hubo en las diferentes iglesias. Aquí tenemos, por ejemplo, que de la iglesia calvinista surgieron los presbiterianos, los menonitas, de las iglesias, de la iglesia metodista después se fundó el Ejército de Salvación, de la iglesia bautista después se fundó la iglesia de los adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia que había pensado fundar Lutero para reformar a la iglesia católica terminó dividiéndose en una gran cantidad de iglesias. Pero vuelvo a repetir, todas estas iglesias protestantes que surgieron a raíz de la reforma protestante de Lutero se llaman iglesias históricas. Bien, vamos a ver brevemente cuáles son sus características. Todas estas iglesias históricas nacieron entre los siglos XVI y XVII. Toman su doctrina de la reforma protestante, pero lo que hacen es modificarla según su criterio, por eso empezaron a dividirse. No conservaron todas la misma doctrina. ¿Por qué? Porque algunos interpretaban la Biblia de un modo, otros la interpretaban de otra y por eso empezaron a separarse. En general, estas iglesias tienen una estructura jerárquica rígida. Muchas veces su estructura se parece a la estructura de la iglesia católica. Tienen obispos, tienen sacerdotes, etcétera, etcétera, ¿no? Se dividen en diócesis, se dividen en parroquias. Entonces, en algunas la estructura es muy similar. Y estas iglesias se extendieron sobre todo en el norte de Europa y después en Estados Unidos. Bien, aquí hay unas fotografías que les puse de algunas iglesias de aquí, de la Ciudad de México. Esta es una iglesia luterana Perdón, que se llama El hermano, Buen Pastor, que está aquí perdón, No han cambiado las perdón, hermano, imágenes. no han A ver, cambiado dicen la lámina, sigue la misma de inicio, que no, ¿están viendo la presentación o no se ve? solamente Solo la la primera lámina de presentación. inicio. No se ve nada. ¿Cuál es la primera? Antecedentes históricos de pentecostalismo. Ya, Ujú. ya está, Ya se ve, ¿verdad? Muy bien. ya, Bueno, les gracias. decía, estas fotografías son de una iglesia luterana que está aquí en la Ciudad de México. No les digo cuál lo vayan a querer y luego asomarse y se los jalan allá, ¿verdad? Esta iglesia, si ustedes se fijan, tenemos allá al ministro, que prácticamente se viste como un sacerdote católico, como lo conocemos. Si ustedes se fijan, tienen algunos símbolos litúrgicos, pues que son también usados en la iglesia. Incluso hay un cuadro ahí de nuestro Señor Jesucristo, vamos, que es igual al que nosotros veneramos también en nuestra iglesia, ¿no? Entonces es muy parecida la estructura, la forma de llevar su culto de la iglesia luterana que la iglesia católica. La siguiente fotografía es de una iglesia anglicana. Esta iglesia anglicana es la parroquia de San Jorge, también aquí en la Ciudad de México. Y sí están viendo bien a una mujer celebrando, porque los anglicanos acaban de aprobar que se ordene también a las mujeres como sacerdotisas. Ellos tienen la celebración de la misa también. Hay una discusión teológica de que si su misa es válida o no es válida, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter en eso. Nada más lo que quiero es que se den cuenta cómo la estructura y el culto de estas iglesias históricas se parece mucho a la iglesia católica, ¿no? Entonces, estas son dos fotos de la iglesia, de una de las iglesias anglicanas que hay aquí en la Ciudad de México. Bueno, vamos a pasar ahora al pentecostalismo. Se le llama pentecostalismo al movimiento que surgió en las iglesias protestantes, que sobre todo proclamaban la vivencia de un nuevo Pentecostés, de ahí el nombre pentecostalismo. Entonces ellos decían que era posible vivir un nuevo Pentecostés, igualito al que vivieron los apóstoles. ¿Cómo surgió esto? Este señor que está aquí,
se llama Charles Fox Parham. Era un pastor metodista. Acuérdense que los metodistas surgieron a partir de los anglicanos. Este pastor, a fines del año 1900, convocó a un maratón de oración para recibir el nuevo siglo. Lo que pretendía era pedir una efusión del Espíritu Santo para el siglo que comenzaba. Entonces estuvieron en su iglesia orando las 24 horas del día durante 7 días seguidos para recibir el año nuevo. ¿Qué sucedió? Que el 1 de enero de 1901 se produjo la primera manifestación carismática. Una de sus seguidoras, una muchachita que se llamaba Agnes Osman, le dijo al pastor, ¿y por qué no me impones las manos? Así como en la Biblia dice que los apóstoles imponían las manos. Entonces el pastor le impone las manos pidiendo una efusión del Espíritu Santo y esta muchachita Agnes empieza a orar en lenguas. Fue la primera manifestación carismática que se produjo en esta iglesia. Posteriormente, el pastor le impone las manos a más de sus fieles y varios empiezan a tener manifestaciones carismáticas. Entonces se considera que ahí se originó el pentecostalismo. Obviamente, las manifestaciones pentecostales pues se han producido durante toda la historia del cristianismo, pero se tiene pues ya fijado como el inicio del pentecostalismo, eh, estas primeras manifestaciones que tuvo el pastor metodista Parham. ¿Qué pasó? Después de tener estas experiencias, él quiso promover su experiencia carismática. Y lo que hizo fue fundar una escuela bíblica en Texas, donde empezó a promover su nuevo Pentecostés, pero no tuvo mucho éxito, criticado. Incluso las iglesias protestantes históricas empezaron a prohibir a sus miembros asistir con este pastor. Sin embargo, uno de sus alumnos, que es este señor que está aquí, llamado William Seymour, se interesó mucho por esta experiencia carismática. William Seymour era bautista y cuando él vivió estas experiencias carismáticas, quiso llevarlas pues a donde vivía él, ¿no? Que era en Los Ángeles, California. Seymour se trasladó a California, a Los Ángeles, California, y ahí comenzó un grupo de oración. Este grupo de oración fue muy importante. Eh, Aquí está una fotografía de su iglesia. Ustedes si buscan ahí en algún libro o en Google ahí pentecostalismo, van a encontrar un episodio que le llaman el avivamiento de Azusa. Esta iglesia estaba en una calle que se llama Azusa, ahí en Los Ángeles, California. Entonces él empezó a reclutar mucha gente. ¿Por qué? Porque él empezó a promover un pentecostalismo basado en las emociones. Él hizo a un lado la doctrina. Él lo que quería era mover las emociones. Y lo que logró, pues, es que mucha gente lo siguiera. ¿Por qué? Porque la gente, pues, iba a sus asambleas y terminaba, pues, llorando con mucha emoción, con mucha alegría, con mucha euforia. Y bueno, obviamente muchos lo criticaron por eso, pero eso no impidió que reclutara una gran cantidad de gente. A pesar de las críticas que recibió, comenzaron a surgir numerosos grupos carismáticos, ya no nada más esta iglesia del pastor Seymour, ya empezaron a surgir muchos grupos de carismáticos en diferentes lugares. Y lo que empezó a suceder es que muchos protestantes se salían de sus iglesias y empezaban a ir a estos grupos carismáticos. Entonces las iglesias históricas, la luterana, la presbiteriana, la episcopaliana, etcétera, empezaron a disminuir en cantidad de gente porque muchos se fueron a los grupos pentecostales.
Y a partir del año 1910 empezó a llamarse pentecostales a estos grupos carismáticos que se formaron en Los Ángeles. Posteriormente, estos grupos se empezaron a extender, sobre todo en el oeste de los Estados Unidos y luego en todos los Estados Unidos. Así surgió el pentecostalismo. Aquí está un mapa donde dice, ¿dónde nació el pentecostalismo? En medio está Topeka, Kansas, que es donde el pastor Parham empezó con su maratón de oración para recibir el siglo XX y donde se dio la primera manifestación carismática. Luego se fue a Texas a fundar su escuela. Uno de sus alumnos, William Seymour, se fue a Los Ángeles y ahí es el que le dio más promoción, el que logró más expansión del pentecostalismo. Por acá tenemos otros dos lugares marcados en el mapa, las universidades católicas de Duquesne y de Notre Dame. Estas dos universidades es donde surgió la renovación. De una vez se los pongo aquí para que vayan tomando nota. Bueno, ¿cuáles son las características del pentecostalismo? Ya vimos cómo surgió. ¿Cuáles son los puntos positivos que podemos rescatar del pentecostalismo? Lo primero es que estos grupos empezaron a darle importancia a la experiencia de Dios para fortalecer la fe. Antes se le decía a la gente, tienes que creer, porque tienes que creer y ya, la fe es ciega. Sin embargo, al promoverse la experiencia carismática, la fe se fortaleció de esta vivencia de Dios. Al tener un encuentro con Dios, la gente salía muy fortalecida y entonces podía creer en todo lo que le decía la palabra de Dios, en todo lo que decía la doctrina cristiana, porque ya había tenido una experiencia de que Dios estaba vivo, de que Dios era real. Esto es un punto positivo. ¿Qué otro punto positivo podemos tomar del pentecostalismo? Que se le dio importancia a la acción del Espíritu Santo en la vida de cada persona. Antes se hablaba del Espíritu Santo más como el alma de la iglesia, como lo decía San Agustín, ¿verdad? Pero se hablaba poco de la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, obviamente, al darle importancia a esta acción en cada persona, se empezó a vivir una vida más carismática. Se le decía a cada persona que el Espíritu Santo podía darle carismas para hacer crecer la iglesia. Y entonces esta dimensión carismática que empezó a ver en iglesias, en las iglesias pentecostales, es otro punto positivo, otro punto rescatable. ¿Cuál es el problema? El problema es que también hubo una gran cantidad de puntos negativos. Estas sectas pentecostales empezaron por despreciar la organización jerárquica de la iglesia. Decían que la iglesia era demasiado rígida, y no nada más la iglesia católica, todas las iglesias protestantes que había en aquel entonces. Entonces tachaban de rígidas a las iglesias luterana, presbiteriana, anglicana, episcopaliana, etcétera, etcétera, y obviamente también a la católica. Y decían, con tanta rigidez es imposible que el espíritu se mueva ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Despreciaron la organización jerárquica y básicamente cada pastor se convirtió en la máxima autoridad de su grupo. Entonces, ya no había una iglesia como tal, sino muchas pequeñas iglesias que estaban gobernadas por el pastor. Obviamente, al ser la máxima autoridad del pastor, podía cometer abusos, podía inclusive ver el lado económico, etcétera, etcétera, más que el lado de la oración o de la evangelización, ¿verdad? Otro punto negativo es que se le dio más importancia a la experiencia que a la doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Lo importante es que tú sintieras a Dios. Ya lo que creyeras o no creyeras ya es menos importante. Lo importante es que tú sintieras a Dios. Eso era lo que valía, ¿no? Inclusive una de las cuestiones más discutidas en aquel momento era que decían los pentecostales, si no hablas en lenguas es que no has recibido al Espíritu Santo. Entonces, el que no tenía la experiencia de hablar en lenguas, pues, quería decir que no tenía el Espíritu, lo cual es absurdo, ¿no? La doctrina nos dice todo lo contrario, dice que no todos vamos a hablar en lenguas, lo dice el mismo San Pablo,
pero al despreciar la doctrina, entonces empezó a haber un montón de desviaciones. Cada uno empezó a interpretar la Biblia y los fenómenos carismáticos como querían, porque el tercer punto negativo es que se radicalizó el fundamentalismo bíblico. ¿Qué quiere decir el fundamentalismo bíblico? Son dos cosas. Cada uno puede interpretar la Biblia como quiera, como le entienda, y la Biblia, la mayoría de estos grupos la interpretan al pie de la letra. Rechazan la tradición de tantos siglos que tenía la iglesia y cada uno da su propia interpretación de la Biblia. Otro punto negativo, se cierra toda posibilidad de diálogo ecuménico. ¿Qué quiere decir? Estas sectas pentecostales rechazan a las iglesias protestantes y sobre todo a la iglesia católica. Si ustedes van a un grupo de este tipo pentecostal actualmente, ustedes van a ver el odio tan grande que tienen contra la iglesia. Los que hemos conocido gente pentecostal, ahorita habitualmente pues, se llaman cristianos, son los que dicen, no, yo soy cristiano, yo no soy de ninguna iglesia, yo soy cristiano. Bueno, esos son pentecostales. Pues los que hemos platicado con algún pentecostal, pues ustedes van a ver el rechazo completo que hay en la iglesia. A mí me tocó tener un compañero hace muchos años en la escuela, donde pues me daba cuenta todo lo que les enseñaban. El Papa es el anticristo, la iglesia es la prostituta que sale ahí en el Apocalipsis. Incluso me decía, el Papa usa un gorrito blanco para taparse el número 666 que trae en la cabeza, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, obviamente, al enseñar todo eso, se cierra la posibilidad de diálogo. Actualmente el Papa Francisco ha buscado mucho el diálogo con estos grupos y ha logrado que algunos de ellos quieran unirse a orar con católicos, ¿no? Y eso es un gran logro. ¿Por qué? Porque generalmente las sectas pentecostales rechazan cualquier diálogo con otros cristianos. Ok, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Al darle prioridad a la experiencia, se busca ante todo influir en las emociones. Entonces cae en una desviación que es el emocionalismo. Se le da más importancia a la emoción. Y desgraciadamente muchas veces en nuestras asambleas caemos en lo mismo. Es uno de los riesgos en los que puede caer la renovación, caer en el sentimentalismo, en el emocionalismo. Al rechazar toda jerarquía, cada pastor se convierte en la máxima autoridad de su iglesia y puede hacer y deshacer, puede predicar lo que quiera, incluso pues el caso pues, de abusos emocionales, por ejemplo, sobre sus ovejas, pues son muy frecuentes, ¿no? ¿Qué otra consecuencia? En numerosas ocasiones el aspecto económico se vuelve prioritario. Ustedes saben que en estos grupos pentecostales cada asistente está obligado, por ejemplo, a dar el diezmo. Entonces, a mí me contaba un pentecostal que hasta mandan así como una trabajadora social a hacer un estudio socioeconómico en las familias para ver cuánto tienen que dar de diezmo, imagínense. Y si no dan el diezmo, adiós, los corren de la iglesia. Y correrlos de una iglesia pentecostal para ellos es igual a la condenación, entonces para ellos se vuelve algo muy grave, ¿no? ¿Qué otras consecuencias? Para atraer a la gente se busca la espectacularidad, se proclaman milagros y sanaciones sin comprobar. Esas son otras consecuencias que ha traído el pentecostalismo. Una desviación muy frecuente es esta. Nosotros en la Iglesia Católica sabemos que se tiene que tener mucha prudencia antes de proclamar un milagro. Entonces, en estos grupos es al revés, se proclama el milagro sin comprobarse si de verdad se presentó o no se presentó. Se proclama la sanación. Incluso hay personas a las que les dicen, ya no te tomes tu medicina, tú ya estás sano, si te tomas tu medicina es porque desconfías de Dios, y la gente deja de tomar sus medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es hacer lo más espectacular que se pueda cada asamblea. Se utilizan locales grandes, se utilizan luces, sonido, etcétera, etcétera, ¿no? La cosa es hacer un gran espectáculo. ¿Qué otra consecuencia?
se han cometido grandes errores doctrinales. Ya les decía, ¿no? El ejemplo de considerar que solamente el que habla en lenguas es el que tiene el Espíritu Santo. Si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. ¿Cuál es la consecuencia de estos errores? Que muchas veces la gente busca el don porque sabe que el tener el don, pues ya le va a dar cierto estatus, ¿no? Cierta eh, crecimiento dentro de su iglesia. Entonces, hay una gran cantidad de errores doctrinales. Ahorita no es el momento de mencionarlos todos, no nada más pongo este ejemplo del don de lenguas. Y bueno, otra consecuencia es que muchas personas dejaron las iglesias protestantes históricas y se integraron a grupos pentecostales. Si ustedes ven los censos que hay aquí, por ejemplo, en nuestro país, las iglesias luterana, presbiteriana, episcopaliana, anglicana, etcétera, etcétera, tienen muy poca gente porque la mayoría de las personas se fueron a sectas pentecostales. ¿Cuáles son las sectas pentecostales? Vuelvo a decirle, todos estos grupos que se llaman cristianos, que tienen pequeñas iglesias, que se reúnen en locales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las iglesias protestantes históricas se debilitaron y en las pentecostales incrementaron sus miembros. Aquí algunas fotografías de iglesias pentecostales, si se fijan, bueno, estoy poniendo de las más importantes, ¿no? Que son locales muy grandes, con una muy buena iluminación, se ve que hay un buen sonido, vamos, lo que se busca es pues dar todo un espectáculo ahí, ¿verdad? Eh, Aquí algunas fotografías, ¿no? De algunos ejemplos, por ejemplo, este pastor que por donde iba caminando, la gente iba cayéndose, eh, este otro pastor estos otros dos pastores que con un movimiento hacen que toda la gente se caiga, el de acá abajo se quita el saco y con el saco, pues así como torero, ¿no? Y toda la gente se empieza a caer, etc. O sea, todo ese tipo de abusos pues buscan que sea más espectacular, ¿no? La asamblea, la oración. Este es un ejemplo de un pastor que supuestamente resucita muertos, ¿no? Ahí toman la foto cuando está resucitando un muerto, ¿no? Obviamente son montajes, son puro espectáculo, ¿no? Que muchos de estos grupos dan. No estoy diciendo que todos lo hagan, estoy diciendo las desviaciones en las cuales incurrieron algunos grupos pentecostales. Esta es una propaganda que yo vi de un predicador pentecostal, si se fijan, pues él mismo en su propaganda de cuando va a predicar, pues se pone ahí con un halo de luz, así como si tuviera superpoderes, una persona tirada, todas las personas gritando, muy, eufóricas, ¿no? Entonces, vamos, son excesos a los que se ha llegado y que nosotros debemos evitar a toda costa. Pues otros ejemplos de asambleas, ¿no? Toda la gente tirada, desmayada, vamos, gente bailando, pues de forma descompuesta, ¿no? Una danza bonita como lo que buscamos darle a Dios, ¿no? Vamos, buscando ante todo, pues que la asamblea sea algo espectacular, que la gente emocionalmente pues reciba un fuerte impacto. ¿Para qué? Para que la gente se quede ahí, ¿no? Desgraciadamente muchas de estas cosas a nosotros, pues como que nos llaman la atención y las queremos importar a nuestras asambleas, ¿no? Tenemos que evitarlo a toda costa. Y desgraciadamente los que no conocen la renovación muchas veces nos comparan con este tipo de grupos. Incluso hay sacerdotes que piensan que hacemos lo mismo que este tipo de grupos. Entonces hay que decirles con toda claridad que no tenemos nada que ver con este tipo de pentecostalismo. Bueno. La renovación carismática no proviene de estos grupos pentecostales. Y esto es lo que me gustaría que quedara así bien, bien claro para empezar. La renovación no proviene de estos grupos pentecostales. La renovación proviene de otro lado, de aquí no. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver otro término, neopentecostalismo. ¿Qué quiere decir neopentecostalismo? Neo es nuevo, el nuevo pentecostalismo. ¿Qué pasó? Cuando a principios del siglo empezó a extenderse los grupos pentecostales, obviamente fueron rechazados incluso por muchas iglesias protestantes.
Sin embargo, más o menos en la década de los 50, de los 60, más o menos 1950 en adelante, algunas iglesias históricas comenzaron a tener experiencias carismáticas. Empezó a haber experiencias carismáticas entre los anglicanos, entre los presbiterianos, entre los luteranos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? A diferencia de los primeros grupos pentecostales, estos grupos carismáticos no dejaron sus iglesias, no rechazaron su doctrina, no rechazaron su jerarquía. Entonces, los pastores de estas iglesias protestantes tuvieron que empezar a discernir, tuvieron que aprender a discernir, tuvieron que aprender cómo se manejaba un carisma, tuvieron que aprender cómo se distinguía entre una manifestación falsa y una manifestación verdadera del Espíritu, etcétera, etcétera. Entonces, este nuevo pentecostalismo era un pentecostalismo más moderado, más prudente. Ya no buscaba la espectacularidad, ya no buscaba la emoción, sino que muchos de estos hermanos buscaban sinceramente la experiencia del Espíritu dentro de una sana doctrina. Cabe mencionar que muchos de estos pastores protestantes tuvieron que recurrir pues a grandes escritores católicos. Pienso, por ejemplo, en un San Ignacio de Loyola que da, vamos, reglas preciosas para el discernimiento. Eh, eh, bueno, finalmente surge el neopentecostalismo. Vuelvo a repetir, un pentecostalismo más moderado, más prudente, más profundo, ya no tan superficial como las sectas que acabamos de ver. Este neopentecostalismo dejó de poner el énfasis principal en la experiencia y trata de volver a una doctrina sana. Este neopentecostalismo aprende a discernir cada experiencia carismática y aprende a rechazar las cosas que no son de Dios. Y lo más importante, este neopentecostalismo se abre al diálogo ecuménico. Empezó a haber diálogo entre las diferentes iglesias protestantes, empezaron a platicar entre ellas, oye, a mí me está pasando esto en mis grupos de oración, están empezando a hablar en lenguas, no, a mí también me está pasando, mira, hazle así, hazle asá, no vayas a cometer este error, etcétera, etcétera. Entonces, este diálogo entre las diferentes iglesias fue muy positivo. ¿Por qué? Porque en base a eso se pudo lograr un discernimiento más adecuado de las experiencias carismáticas. Ahora bien, vamos a ver que la renovación en sus inicios se benefició del contacto con estos hermanos neopentecostales. La Iglesia Católica incluso se considera que forma parte de esta segunda oleada de gracia del Espíritu Santo llamado neopentecostalismo. Entonces, podríamos afirmar que la renovación forma parte no del pentecostalismo clásico de inicios del siglo, que desgraciadamente empezó a dividirse y a cometer muchos errores, sino que depende más bien en sus inicios del neopentecostalismo, más moderado, más prudente. Bueno, algunas reflexiones, vamos nada más a recapitular. ¿Dónde surgió el pentecostalismo? Podemos decir que el pentecostalismo surgió la primera oleada en los Estados Unidos a principios del siglo XX, principalmente con dos pastores protestantes, uno Charles Fox Parham, otro William Seymour, que empezaron a extender por los Estados Unidos la experiencia carismática. ¿Qué consecuencias tuvo este pentecostalismo? Muchas iglesias protestantes empezaron a perder gente porque esta gente se iba y se integraba a las sectas pentecostales. Y desgraciadamente muchas de estas sectas pentecostales se desviaron porque no tenían una doctrina, porque no tenían una jerarquía que los pastoreara, se desviaron, cayeron en excesos y bueno, todas estas cosas que ya vimos, ¿no? Posteriormente vino una segunda oleada del Espíritu Santo a mediados del siglo XX que se llamó neopentecostalismo.
Esta oleada se produjo dentro de las iglesias protestantes históricas, las cuales aprendieron a discernir las manifestaciones verdaderas del Espíritu, aprendieron a alinear los carismas bueno, bajo la guía de una sana doctrina. Y bueno, la renovación carismática se benefició del contacto con algunos hermanos neopentecostales. Entonces, esto es lo que vamos a tener como antecedentes del pentecostalismo protestante. Ahorita, en una segunda parte, vamos a ver cómo surgió entonces la renovación carismática. Bueno, esto es todo hasta el momento. No sé si hay alguna duda, alguno quiera brevemente externar algo. Digo, desgraciadamente somos pues bastantes, ¿no? Pero si alguno quiere preguntar algo, comentar algo, lo puede hacer. De preferencia, si alzan su manita, si saben usar su Zoom, van a ver que abajo hay una manita donde ustedes pueden pedir la palabra. A ver, tengo primero aquí a Patti. Adelante, Patti. Gracias, hermano. Cuando hablamos de que estas iglesias pues tenían matices carismáticos, surge entonces cuando la palabra carismático y la A ver, idea de permítame las tantito porque actividades yo no te carismáticas. escucho, no sé si tú sí lo escuchas. ¿Sí? Sí, A ver, Ricardo, permítame. checa porque creo que no escuchas bien algunos comentarios. Hay que checar bien ese audio, Hola, please. hola, hola. Sí. Sí, A ver, Pati, ya. adelante. Ya, Pati. Sí. Ajá. Gracias. Sí, mi duda es que comentábamos que estas iglesias pues tuvieron algunos matices carismáticos. Entonces mi pregunta era, ¿cuándo nació esta idea de los actividades carismáticas o de los matices carismáticos, o si era un término que se usaba antes de pues el surgimiento de la renovación carismática? Bueno, el término carismático como tal pertenece a la renovación. Antes solamente se le llamaba pentecostalismo, le llamaban bautismo en el Espíritu Santo a la oración para poder pedir la efusión del Espíritu Santo, pero el término carismático como tal no lo utilizaban, no se extendió entre ellos. Entonces, ya cuando hablamos de carismático, casi podemos decir que es el término que se utilizó para nombrar a los que al principio se les llamaron pentecostales católicos, porque así nos llamaron primero, pentecostales católicos. Ya después empezaron a decirnos renovación carismática. Ajá. Gracias. Sí, de nada. Martinillo. Tengo aquí Martinillo levantando la mano. A ver, no sé si... Sea muy feliz para que no dé tanta lata. Bueno, creo que ya no. No sé, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Hasta ahorita todo bien, Ricardo. Nada más sí, como lo que están comentando hace ratito de tratar de tener los micrófonos cerrados para que no se distorsione mucho el sonido. Pero en general todo muy bien hasta ahorita. Bueno, entonces, si no hay más, ahorita vamos a tener 5 minutitos de receso nada más, para que se levanten, se estiren tantito, si quieren ir por un vaso de agua, un cafecito. Y ahorita volvemos, son las 8:56, vamos a darles de aquí a las 9:05, está bien, a las 9:05 para que tengan tiempecito, ¿no? A las 9:05 empezamos con la segunda parte. Bueno. Bien, la segunda parte, pues básicamente vamos a ver algunos aspectos de cómo nació la renovación. Vuelvo a repetir, en la iglesia ya había manifestaciones carismáticas desde sus orígenes, a lo largo de toda su historia.
algunas personas abiertas a la acción del Espíritu que tenían el don de lenguas, el don de sanación, etcétera, etcétera. Pero como tal ya una expansión tan grande de este movimiento carismático en la iglesia, pues surgió después del Concilio Vaticano II. Vamos a ver la próxima clase la importancia que tuvo el Concilio Vaticano II. Inmediatamente después de terminado el concilio, empezaron una serie de acontecimientos que desembocaron en el nacimiento de la renovación carismática. Para empezar, échenle ojo a estas dos universidades de Estados Unidos. La primera está en Pittsburgh, se llama Duquesne University. Nosotros habitualmente le decimos Duquesne, ¿no? Porque no hablamos inglés. La segunda universidad pionera en la renovación es la Universidad de Notre Dame en Indiana, una ciudad que se llama South Bend, ahí en Indiana. Son dos universidades católicas fundamentales en el inicio de la renovación, como lo vamos a ver más adelante. Sí, la renovación surgió en un ambiente universitario, no surgió en un ambiente parroquial, surgió en un ambiente universitario. Y bueno, así como estas dos universidades son importantísimas, una serie de personas que también son importantísimas. 3 profesores de la Universidad de Duquesne, un profesor de teología que se llamaba Ralph Keifer, un profesor de teología que se llamaba Patrick Bourgeois, y un profesor de liturgia e historia de la iglesia que se llamaba William Story. Estos 3 profesores de la Universidad de Duquesne fueron fundamentales para el nacimiento de la renovación. Y 2 alumnos de la Universidad de Notre Dame, alumnos que estudiaban la carrera de filosofía, Ralph Martin y Steve Clark, también son pioneros de la renovación. Les pongo nada más las fotos de Ralph Martin y Steve Clark porque son los que han seguido activos proclamando la palabra de Dios. Estas fotos son actuales, obviamente, pues estaban pues, bien chavos, ¿no? Cuando comenzó todo esto, pues estaban en la universidad. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a tratar de enumerar los acontecimientos, cómo fueron pasando. Entonces, acuérdense, 3 profesores de Duquesne, 2 alumnos de Notre Dame, son los importantes aquí para cómo surgió la renovación. ¿Cómo comenzó todo? En agosto de 1966, durante un congreso del movimiento de cursillos de cristiandad, los 3 profesores de los que hablamos se encontraron con 2 alumnos de Notre Dame, con Ralph Martin y con Steve Clark. Ellos pertenecían a este movimiento de cursillos de cristiandad, que muchos de ustedes pues los han de conocer ahí en su parroquia. Ellos organizaban un congreso nacional cada año, y a ese Congreso Nacional pues iban muchos pues católicos, sobre todo de este ambiente universitario. ¿Qué sucedió en este Congreso? Lo importante es que Ralph Martin y Steve Clark, los alumnos, los estudiantes de filosofía de Notre Dame, habían leído un libro que se llama La Cruz y el Puñal. Ese libro relata pues el ministerio de un pastor pentecostal en Nueva York. Entonces relata cómo evangelizaba sobre todo a los drogadictos, sobre todo pues la gente que vivía en la periferia, ¿no? Y en ese libro se hablaba de muchas manifestaciones carismáticas. Entonces a Ralph y a Steve les llamó mucho la atención eso. Y cuando se encontraron a los 3 profesores de la Universidad de Duquesne, pues fueron y les comentaron a ellos que lean este libro porque nos llama mucho la atención. Los 3 profesores se llevaron el libro, lo leyeron y pues al leer lo que ahí se contaba, comenzaron a pedirle al Señor pues la experiencia de una nueva efusión del Espíritu para ellos, y acordaron comenzar todos los días orando con el himno Ven Espíritu Santo, ¿no? Que es el que se recita en la liturgia de Pentecostés, que ya la traducción que nosotros tenemos pues es la que rezamos al principio, ¿no? De esta clase.
y también empezaron a meditar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estos tres profesores no solamente daban clases en la universidad, sino que ellos trataban de hacer cierta labor pastoral. Ellos se habían movido durante pues ya mucho tiempo tratando de formar grupos de oración, grupos bíblicos entre los mismos alumnos de la universidad, pero veían que a pesar de sus esfuerzos, que a pesar de su organización, pues faltaba algo, faltaba algo. ¿Por qué? Porque no acababa de prender ninguna de sus iniciativas. Entonces vieron en el Espíritu Santo, pues eso que faltaba para su actividad pastoral, y decían, si el Espíritu Santo nos unge con su poder, como hizo con los apóstoles en el libro de los Hechos, nuestra actividad pastoral va a dar verdaderos frutos. Entonces esa era su intención. Ellos querían reavivar, ellos querían renovar pues su actividad pastoral dentro de la universidad. Una ocasión fue a la Universidad de Duquesne un sacerdote episcopaliano. Acuérdense que los episcopalianos vienen de los anglicanos, de ahí de Inglaterra. Este sacerdote episcopaliano se llamaba William Lewis y fue a dar una conferencia. Estos tres profesores lo vieron pues muy centrado, lo vieron como muy preparado, un conocedor de lo que estaba hablando, y se les ocurrió preguntarle si ya había leído La Cruz y el Puñal. El pastor, el sacerdote episcopaliano les dice que sí había leído La Cruz y el Puñal, que sí conocía algo sobre las experiencias carismáticas, que ahí se contaban, pero que él pues no tenía en su iglesia, en su parroquia, pues ningún grupo de oración. Sin embargo, él los pone en contacto con un grupo de oración que era dirigido por una mujer presbiteriana que se llamaba Florence Dodge. Si ustedes recuerdan, las iglesias históricas ya habían recibido esta corriente de pentecostalismo que pues fue llamada neopentecostalismo. Esta mujer, Florence Dodge, tenía un grupo de oración en su casa, pero ese grupo de oración asistían hermanos de diferentes iglesias protestantes, no nada más de su iglesia presbiteriana. Aceptaba de cualquier denominación. ¿Por qué? Porque, como les mencioné hace rato, este neopentecostalismo se abría mucho al diálogo y a la oración ecuménicos. Entonces, ellos fueron a buscar a Florence Dodge porque pensaron que ella les podía explicar algo sobre los carismas, algo sobre el bautismo en el Espíritu Santo que ya comentaba el libro de La Cruz y el Puñal. Bueno, ¿qué pasó? El 13 de enero, estos tres profesores, Ralph, Patrick, y William van al grupo de oración a la casa de esta mujer presbiteriana. Este 13 de enero pues cuentan que más que nada pues fueron de curiosos, ¿verdad? Fueron a ver de qué se trataba ese grupo de oración, y pues fue una oración muy tranquila, una meditación de la palabra de Dios muy centrada, y hasta ahí. Sin embargo, la siguiente semana, el 20 de enero, van por segunda vez, pero solamente fueron dos de ellos, Ralph y Patrick, que son los que pudieron ir al grupo de oración. En esa ocasión, ellos piden oración. Los hermanos que estaban ahí oran por ellos, les imponen las manos y ellos empiezan a orar en lenguas. Al vivir esta experiencia carismática, ellos la narran pues con una experiencia sobre todo llena de paz, llena de gozo. Van y le cuentan a sus otros compañeros pues, es lo que vivieron, ¿verdad? Y a su vez, ellos les imponen las manos a otros compañeros de la universidad y todos reciben el bautismo en el Espíritu Santo, empiezan a vivir manifestaciones carismáticas. Así es como comenzó
comenzaron los primeros católicos a vivir esta experiencia del Espíritu. Esta casa de retiros es fundamental. Se llama El Arca y la Paloma. Esta es una fotografía viejita de aquella época, finales de los 60s. Esta es una fotografía ya más actual, ¿verdad? Ya la renovación, digámoslo así, compró esta casa para hacer retiros ahí, para hacer jornadas de oración, etcétera, etcétera. Aquí es donde surgió la renovación. ¿Por qué? Porque los profesores de la Universidad de Duquesne decidieron organizar un retiro, un fin de semana en esta casa. Y ese retiro fue los días 17, 18 y 19 de febrero de 1967. A este retiro fueron unas 30 personas. Por eso se considera que el día del aniversario o el día del nacimiento de la renovación, algunos lo dicen que fue el 17, otros lo dicen que fue el 18, por lo que vamos a ver ahorita. Cabe mencionar algo. Cuando estos profesores empezaron a acudir al grupo de oración con hermanos protestantes, estos hermanos pues les invitaron a seguir con ellos, pero ellos se negaron. Ellos quisieron, después de haber vivido esa experiencia, traerla a su iglesia, que era la iglesia católica. Cabe mencionar que eran profesores de teología, eran gente sumamente preparada doctrinalmente. Entonces eso influyó muchísimo. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran más centrados y pudieran discernir pues qué es lo que debían hacer. Fueron solamente algunas reuniones, fueron un mes a ese grupo de oración y ya después decidieron mejor organizar este retiro. El día importante fue el sábado 18 en la noche. Y es muy curioso lo que cuentan que sucedió. Estaban preparando el cumpleaños de una persona. Ya habían puesto ahí la mesa, el pastel, todo lo que uno hace cuando celebra un cumpleaños, ¿no? Pero de forma imprevista, algunos asistentes subieron a la planta alta y se metieron a la capilla y empezaron a orar. La oración que vivieron ahí se empezó a volver tan profunda, pues que se quedaron ahí clavados, ¿no? ¿Qué pasa cuando vamos a empezar un convivio? No, pues ¿dónde están los demás? Vete a buscarlos. Bueno, pues cuando iban a buscar a la gente a la capilla, pues los que iban también se quedaban a orar. Y finalmente, uno a uno fueron llegando a la capilla y terminaron todos orando en la capilla. Esa noche todos vivieron una experiencia de Dios que cambió sus vidas. Recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Ojo, lo recibieron sin necesidad de imposición de manos, sin necesidad de orar unos por otros. Simplemente todos se abrieron a la presencia del Espíritu, todos se abrieron ahí a la voluntad de Dios, fueron dóciles, se dejaron llenar por el Espíritu Santo y es lo que pasó. Por eso muchos dicen que en realidad el aniversario de la renovación debería celebrarse el 18 de febrero porque fue cuando se realizó esta oración que cambió sus vidas. Aquí está una fotografía con los asistentes del retiro. Están ahí comiendo en esta casa para retiros del Arca y la Paloma. Y esta es una fotografía pues, de la capilla que está en la planta alta, ¿no? Aquí es donde comenzó todo, ¿no? Incluso aquí dice, y fue aquí donde todo comenzó, ¿no? Y bueno, ¿cómo sabemos todo esto? Ella es Patty Gallagher Mansfield, fue una de las asistentes al retiro del Arca y la Paloma. Ella sigue predicando la palabra de Dios y ella escribió este libro que se llama como un nuevo Pentecostés. Ella cuenta con mucho detalle, no nada más lo que pasó esa noche, sino que cuenta pues algunos antecedentes de manifestaciones carismáticas en la iglesia desde principios de siglo. Ya lo vamos a ver la clase, ¿no? Que entra la hermana Elena Guerra, el Papa León XIII, el concilio. Y cuando narra ese retiro es muy bonito porque ella cuenta con detalle todo lo que sucedió en el retiro,
y aparte reúne los testimonios de todos los asistentes. Y es curioso porque se parece a nuestros retiros. Hay algunos asistentes que simplemente dicen, no, pues yo no viví nada especial, yo nada más vi que todos estaban en paz y también comencé a orar. Y hay otros que sí, de plano, cuentan experiencias que los conmovieron y que cambiaron sus vidas. Entonces yo les recomiendo mucho este libro como en un nuevo Pentecostés. Y Dana lo tiene en la librería para los que gusten pedírselo, ella lo tiene, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Acabamos de hablar lo que pasó en la Universidad de Duquesne, y en Pittsburgh. Vámonos a la Universidad de Notre Dame. Está, pues no tan cerca de ahí, está un poquito retirado. Sin embargo, después del retiro, algunos de los asistentes se comunicaron con sus amigos de la Universidad de Notre Dame y les empezaron a contar todo lo que habían vivido. Entonces, pues algunos hermanos perdón, algunos amigos de allá de Notre Dame les dijeron, pues vengan y cuéntenos lo que sucedió. Entonces, el 5 de marzo, algunos fueron a Indiana a dar testimonio de lo vivido. Ajá. Entonces, se reunieron en la casa de dos esposos que estudiaban en la Universidad de Notre Dame. Estos esposos se llaman Kevin y Dorothy Ranagan. ¿Por qué son importantes? Porque ellos también escribieron un libro que se llama Pentecostales Católicos, porque así es como les llamaban a los renovados al principio, y cuentan con mucho detalle cómo empezó a expandirse la renovación aquí en Indiana y ya después en otros lados. Desgraciadamente este libro pues ya no lo publica, ¿no? Y ya es muy difícil de conseguir. Yo conseguí ahí uno todo rotito y viejito, pero bueno, estaba pensando yo en pasarlo en PDF, ¿no? Para poder pasárselos a todos ustedes y que también lo tengan. Bueno, este 5 de marzo se reunieron unas 30 personas de la Universidad de Notre Dame y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y también empezaron a vivir pues estas experiencias carismáticas, estas manifestaciones carismáticas. A la siguiente semana, el 14 de marzo, Ralph Martin y Steve Clark, que eran los que sin saber iniciaron todo al decir, oye, léete este libro de la cruz y el puñal, pues ellos el 14 de marzo recibieron también el bautismo en el Espíritu Santo y decidieron organizar un retiro, el cual fue el 7, el 8 y el 9 de abril también de 1967, ahí en la universidad. Fueron unas 40 personas y aquí lo interesante es que entre estas 40 personas también había sacerdotes y religiosas. Entonces, esta experiencia carismática que vivieron en este retiro de Notre Dame, la vivieron también gente consagrada, ¿no? Y eso ayudó para el discernimiento de estas manifestaciones, porque ellos pudieron dar su testimonio de lo que habían vivido allí. A partir de ese momento, la renovación se comenzó a extender. Es importante mencionar que primero se fue extendiendo en otras universidades, por ejemplo, está Ann Arbor en Michigan, otras universidades ahí de esa región empezaron a vivir, empezaron a tener estos grupos de renovación. Antes no se llamaba renovación, obviamente, no sabían ni cómo se llamaban. Los que los veían de fuera les decían pentecostales católicos, pero ellos pues no tenían un nombre propio todavía, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues se empezó a extender la renovación en universidades, posteriormente en parroquias, llegó a todos los Estados Unidos y después a otros países. Lo importante aquí es considerar dos cosas. La primera es esta. ¿Y qué dijeron los obispos? Porque obviamente cada una de estas regiones en donde se empezó a extender la renovación, pues tenía un obispo a cargo y el obispo tuvo que haber dicho algo. Vamos a ver la semana que entra qué es lo que dijeron los obispos de Estados Unidos sobre la renovación. Y lo más importante, ¿y qué dijo el Papa? El Papa no había dado ninguna opinión acerca de la renovación, ni en 1967 cuando surgió, ni en el 68, ni en el 69, ni en el 70, etcétera, etcétera. Tuvieron que esperarse un poquito más de tiempo hasta que el Papa diera una opinión sobre la renovación carismática. También lo vamos a ver la siguiente clase. Y bueno,
¿qué podemos concluir? La renovación sí se benefició en sus inicios del contacto con grupos carismáticos no católicos, pero aquí es importante hacer la distinción. No se puso en contacto con estos grupos pentecostales que surgieron a principios del siglo y de los cuales muchos comenzaron a desviarse, ¿verdad? Ellos se pusieron en contacto con grupos carismáticos más moderados, los que surgieron en las iglesias protestantes históricas. Acuérdense que fueron a un grupo de oración que dirigía una presbiteriana. Ya habíamos dicho que en estas iglesias, pues ahora sí, como decimos, ¿no? Echando a perder se aprende, pues tuvieron que aprender ellos de alguna manera a discernir, a vivir con los carismas, a hacer que los carismas den fruto, etcétera, etcétera. Entonces, los primeros hermanos católicos que tuvieron experiencias carismáticas sí se beneficiaron del contacto con estos grupos. Sin embargo, de inmediato la renovación empezó a crecer y empezó a fluir en la Iglesia Católica sin necesidad de una, digamos así, asesoría por parte de estos grupos protestantes, ¿no? Entonces, la renovación en la Iglesia fue discernida y fue pastoreada desde el principio por obispos católicos, por sacerdotes católicos. Otra conclusión, aunque se benefició del contacto con grupos no católicos, nunca adoptó su organización ni sus métodos. Al contrario, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo fortaleció la fe y la identidad católica de cada uno de ellos. Y ellos lo cuentan cuando dan testimonio, dicen, a partir de esta experiencia del Espíritu Santo, la misa tuvo un significado más profundo en mí. La oración se volvió más profunda en mí. El deseo de servir a la iglesia también creció y se fortaleció. Inclusive la devoción mariana, que pues para nada forma parte de los grupos protestantes, la devoción mariana en los renovados también se afianzó, ¿no? Entonces, en lugar de volverse más hacia el lado protestante, los que vivieron las primeras experiencias carismáticas se volvieron más católicos todavía. Y bueno, esto lo vuelvo a repetir. ¿A quién eligió Dios para iniciar su renovación carismática? Eligió a personas bien formadas, con un sólido conocimiento de la doctrina católica. Si hubiera escogido a alguien que no tenía una buena fundamentación de su fe, alguien que no estudiaba la doctrina católica, que ni la conocía y que nada más iba a misa por tradición, quién sabe qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero el Señor pues es sabio, Él sabe lo que hace, ¿no? Y escogió no nada más a gente bien formada, sino a gente que formaba a otros. Eligía profesores de teología, imagínense, para poder iniciar con esta renovación. Y pues ahí está la pedrada para nosotros. Nosotros queremos que Dios nos elija para hacer cosas grandes, pero luego no nos gusta formarnos, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar bien formados y queremos que el Señor nos elija para cosas grandes. Y bueno, como vimos, la renovación no tuvo en sí un fundador. Si ustedes buscan, por ejemplo, en Wikipedia, en algún lado, muchos ponen a Ralph Martin como fundador de la renovación. En realidad no fue él, no hubo un fundador. A nadie se le ocurrió, voy a hacer un movimiento en la iglesia en donde se invoque al Espíritu Santo. Nadie ideó la renovación carismática. El Espíritu Santo fue obrando, fue moviendo las cosas y fue haciendo que se viviera esta experiencia y que se extendiera esta experiencia. Entonces, el verdadero fundador de la renovación es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la clave? La clave es que estos hermanos estuvieron abiertos a la acción del Espíritu, estuvieron deseosos de vivir esa efusión del Espíritu. Esa es la clave, ¿no? No se quedaron con los brazos cruzados, oraron, desearon esa efusión y el Señor los escuchó. Bueno, pues hasta aquí el tema este de cómo comenzó. Si fijan, nada más un resumen pues, de los primeros días, ¿no? Los primeros días de la renovación. Ya en la siguiente clase vamos a ver un poquito después cómo fue extendiéndose en el mundo, pero bueno, vamos a hacerlo también brevemente.
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario ya para terminar? Si no hay nada, pues les invito a terminar entonces, pues bendiciendo al Señor por lo que hace en nosotros, por esta renovación bendita, porque siempre hace su obra en nosotros. Entonces te invito a que repitamos esta oración todos juntos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias alabando tu nombre glorioso. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Pues gloria a Dios, hermanos, pues así terminamos esta sesión. Nos pasamos un poquito, vamos a tratar de ser puntuales y de no pasarnos ni un minuto, ¿verdad? Dijimos 1 hora y media y tenemos que cumplir con esa 1 hora y media. Pues muchas gracias por su presencia, gracias por conectarse. Esperamos contar con su participación la próxima semana. Pues a menos que me indiquen otra cosa,